Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchos conductores, las causas del fallo del motor al ralentí. A lo largo de este video, exploraré los factores más comunes que pueden provocar que nuestro motor no funcione correctamente cuando esté en reposo. Desde problemas en el sistema de combustible hasta fallos en el encendido, desglosaremos cada uno de estos aspectos para que puedas entender mejor lo que le sucede a tu vehículo. Así que, si alguna vez has experimentado este problema o simplemente quieres estar preparado, quédate conmigo y descubramos juntos las posibles soluciones. Algunas averías del coche son particularmente desagradables, porque son difíciles de diagnosticar. Los conductores con una experiencia decente saben bien lo difícil que es identificar el origen de la avería cuando el régimen del motor flota o no baja al ralentí. El motor vibra, puede calarse periódicamente, trota y le cuesta arrancar. Las razones de este comportamiento de la unidad de potencia son bastantes, este es el problema. Pero el automovilista debería realizar un diagnóstico inicial por su cuenta antes de acudir a un servicio técnico. Causas y síntomas de averías. El ralentí inestable del motor es la reacción de la unidad motriz a una avería que se ha producido en uno de los siguientes sistemas. Da coche elementos del circuito de encendido, electrónica que controla el inyector alimentación de combustible, mal funcionamiento del propio motor. Para entender por qué las revoluciones del motor flotan, se recomienda actuar por el método de excepción, pasando de lo simple a lo complejo. En primer lugar, es necesario comprobar sus propias sospechas, después de todo, solo el automovilista sabe lo que pasó con el coche. Poco antes de la aparición de sacudidas del motor. Recuerde las últimas medidas para reparar o sustituir piezas en uno de los sistemas anteriores y cavar en esta dirección. Consejo. En el proceso de diagnóstico, preste atención a los síntomas adicionales que se manifiestan al ralentí y las velocidades del motor de trabajo. Estas señales ayudarán a estrechar el círculo de elementos sospechosos y unidades del coche. Mal funcionamiento del sistema de encendido. En este caso, el funcionamiento inestable del motor al ralentí se acompaña de la omisión de los ciclos de encendido en uno o más cilindros. El motor comienza a tropezar. Las razones residen en el mal funcionamiento de tales elementos: bujías, cables de alta tensión, bobina de alta tensión, el inyector. Está equipado con un módulo de encendido común. En los motores con carburador, el distribuidor principal, Trambler. La bujía o el cable blindado que no funcionan se detectan por el viejo método del abuelo, retirando alternativamente las orejetas de los contactos de la bujía con el motor en marcha. Si al desconectar la cuna no bajan las revoluciones de la centralita, es necesario comprobar la resistencia de este cable y el estado de los electrodos. Es conveniente desenroscar todas las bujías, para comparar el color del ensuciamiento de la parte de trabajo. Una bujía defectuosa se indicará por hollín negro, los restos de combustible no quemado. Punto importante. Los problemas del sistema de encendido se caracterizan por una sacudida estable del motor y disparos en el colector de admisión. Si las revoluciones del motor flotan, suben y bajan periódicamente, la causa debe buscarse en otra parte. Los cables de alta tensión son fáciles de comprobar si hay una rotura con un multímetro. La resistencia debe estar en el rango de 3,5-10 kΩ. Bobinas o módulo de encendido se diagnostica en una estación de servicio. Una historia aparte: mal funcionamiento del Trambler, instalado en las versiones de carburador del coche. La causa del funcionamiento inestable puede ser tales averías: una grieta en la tapa del distribuidor, donde los cables están conectados. El contacto móvil, el deslizador, está fuera de servicio,
Sensor Hall está muy contaminado con virutas de metal, los contactos mecánicos de encendido están quemados, el cojinete del par de contactos está desgastado. Problemas con la electrónica, las vibraciones y el elevado régimen de ralentí con el motor caliente suelen deberse a errores acumulados en la memoria del controlador. La limpieza es sencilla, desconecte el borne negativo de la batería durante 15 minutos. A menudo esta técnica da inmediatamente un resultado positivo, la centralita empieza a funcionar en modo normal. Recomendación: si la limpieza tiene que realizarse constantemente, vale la pena ponerse en contacto con una estación de servicio. La causa de la acumulación de errores debe ser averiguada por un maestro ingeniero electrónico. La causa de las revoluciones inestables de la unidad de potencia suele ser el algoritmo de la unidad de control electrónico. Cuando uno de los sensores clave falla, el controlador activa el modo de emergencia y prepara la mezcla de combustible y aire, guiado por los dispositivos de servicio. Síntomas característicos: el motor tiembla y funciona de forma inestable. El inyector suministra una mezcla de combustible y aire enriquecida, lo que aumenta el consumo de gasolina. Sale humo negro por el tubo de escape. Se deposita hollín en los electrodos de las bujías. En un coche moderno, no solo un sensor es responsable del régimen de ralentí del motor. La información se transmite al controlador a través de varios dispositivos principales: DMRV, caudalímetro de aire de admisión o su sucesor, sensor de presión absoluta, DAR, lambda, sonda que mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape, DPDV, sensor de posición del acelerador conectado al pedal del acelerador, sensor de posición del cigüeñal, DPKV. La forma más sencilla de comprobar estos dispositivos es desconectar alternativamente los conectores eléctricos, observando el comportamiento del motor. En qué sensor desconectar la almohadilla no traerá cambios que el elemento y fallo. Asegúrese de limpiar la superficie de trabajo de la DPKV, es a menudo magnetizado virutas de metal, lo que impide el registro normal de la rotación de la polea dentada. Fallos en el suministro de combustible. Las interrupciones en el régimen de ralentí pueden estar asociadas a las siguientes averías: del sistema de alimentación de combustible, avería del regulador de ralentí integrado en el conjunto del cuerpo del acelerador. Falta de combustible debido a la caída de presión en la rampa de combustible. Causas: obstrucción de los filtros grueso y fino, mal funcionamiento de la válvula BATAS o de la bomba eléctrica de gasolina. En motores con carburador, agotamiento del accionamiento mecánico de la bomba. Válvula de purga del absorbedor atascada en posición abierta. Boquillas inyectoras desgastadas o muy contaminadas. Importante: si el motor no es capaz de desarrollar las revoluciones normales debido a la falta de combustible, el fallo se manifestará en todos los modos, no solo al ralentí. La baja presión en la rampa de combustible provoca una caída de potencia del grupo motopropulsor y fallos en el proceso de conducción. Un problema con el suministro de gasolina o gasoleo se detecta midiendo la presión en la rampa de combustible, donde está instalado un accesorio especial. Si es insuficiente, se comprueban los filtros, la válvula de purga y la bomba. Una válvula de absorción atascada puede desmontarse fácilmente y sustituirse si es necesario. Los inyectores sucios o desgastados son incapaces de crear una antorcha estable de combustible, rocían con un chorro y pierden cuando el motor no está en marcha. La avería se diagnostica comprobando los atomizadores en un banco, por lo que no se puede prescindir del desmontaje. Desgaste de las piezas del motor en los coches con un elevado kilometraje. La inestabilidad de las revoluciones es un indicador de desgaste crítico de los elementos de la unidad motriz. El síntoma se manifiesta en estos casos: la parte trasera del plato de válvula se cubre de hollín, por lo que éste deja de cerrar. El cilindro falla, ya que la compresión cae en él.
caída de presión en uno o más cilindros como consecuencia del desgaste desigual del grupo de pistones. Acerca de la admisión de aire, la penetración de aire extraño en los cilindros de un motor en marcha no es perceptible durante la conducción, ya que la proporción de gas no inflamable es relativamente pequeña. Sin embargo, la flotación y las altas revoluciones del motor aparecen al ralentí cuando se suministra poco combustible a las cámaras. La aspiración de aire debida al movimiento del pistón es posible desde los siguientes lugares, juntas bajo los colectores y en otras uniones: booster de vacío del sistema de frenos perforado, bloque del acelerador, varias conexiones de vacío, sistema de purga del absorbedor. Se puede utilizar otro método antiguo para detectar infiltraciones de aire en juntas y uniones. Se llena una jeringuilla con gasolina y se exprime el combustible en el supuesto lugar de la fuga. La operación se realiza con el motor en marcha. Si el combustible penetra en el hueco invisible, será arrastrado inevitablemente por los pistones hacia las cámaras de combustión. Las revoluciones del grupo motor aumentarán y no disminuirán hasta que deje de llenarse el hueco con gasolina. Desconectando el conector del sensor, comprobación de los inyectores, alineación de las marcas de distribución. En conclusión, el fallo del motor al ralentí puede ser causado por una variedad de factores, desde problemas en el sistema de combustible hasta fallos en el encendido o en los sensores del vehículo. Es fundamental realizar un diagnóstico adecuado para identificar la causa específica y tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Mantener un buen mantenimiento del motor y estar atento a cualquier señal de advertencia puede ayudar a prevenir estos inconvenientes y asegurar un rendimiento óptimo del vehículo. Recuerda que un motor en buen estado no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a la seguridad en la conducción.